una persona que se dedica a la inteligencia pública o privada no actúa pues como le parece más apropiado, sin haber detallado bien un plan, llevando armas, llevando 40 pasaportes, 50 identidades, ligándose siempre a la más guapa, etcétera, etcétera. ¿No llevas pistola ahora mismo? No. ¿Influye, por ejemplo, en el caso del CNI, el gobierno que esté, o el CNI siempre funciona igual? Los objetivos informativos, es decir, aquellos sobre lo que el gobierno necesita inteligencia, eso lo marca el gobierno a través de la Directiva de Inteligencia. ¿Qué tipo de métodos se usan para recolectar información? Hace unos años el Mossad, el servicio judío, decía que la tecnología le daba mucha información, pero que quien le decía por dónde se estaban construyendo los túneles eran las fuentes humanas. A día de hoy, un servicio de inteligencia utilizará todos los medios a su alcance para obtener la información que necesite, siempre con el límite de la ley. A veces habrá que estar muy cerca del límite. Puede que sí. Cuando actúan en el exterior decimos, bueno, aquí el derecho internacional, no sé yo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que estos dos países en concreto, Israel y Estados Unidos, tienen una normativa que dicen que para salvaguardar la seguridad nacional pueden hacer, no todo obviamente, pero casi todo. Buenas tardes, Ana Páramo. Buenas tardes, Hugo. A ti ya te tardes. tengo muy visto en todos los episodios. Muchas gracias por venir y darnos tu tiempo. Buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme. Lo que nos ha parecido realmente interesante es que normalmente hacemos una presentación y justo como has dedicado prácticamente toda tu vida al campo de la inteligencia, justo lo que más os caracteriza es la confidencialidad y que sois un perfil muy discreto. Entonces, a veces nos surge este símil de los dos personajes, así como que a mí se me viene a la cabeza, son James Bond del mundo de la inteligencia o el comisario Villarejo. Bueno, ¿Cuál de ellos eres? Ninguno de los dos. Diríamos que ninguna de las anteriores es correcta. ¿O no puedes admitirlo? No, sencillamente la verdad es que ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Pues porque James Bond es un personaje Hollywood, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Una persona que se dedica a la inteligencia pública o privada no actúa así, o sea, no actúa pues como le parece más apropiado, sin haber detallado bien un plan, llevando armas, llevando 40 pasaportes, 50 identidades, ligándose siempre a la más guapa, etcétera, etcétera. ¿No llevas pistola ahora mismo? No, ni ahora mismo ni en otros momentos tampoco. Eso por un lado, y luego lo que hace Villarejo tampoco es inteligencia. Eso dista mucho de lo que es inteligencia. Es una persona que está siendo investigada y eso es porque ha traspasado la línea de la legalidad. Y la inteligencia, si se caracteriza por algo, es porque es una profesión como cualquier otra y por tanto está sometida al imperio de la ley, en un Estado de Derecho. Claro, es que eso es muy curioso, porque una de las primeras cosas que piensa la gente que no sabe mucho del mundo de la inteligencia es que se pasan todos los límites de la información y de la privacidad, un poco lo que hizo el comisario Villarejo, que por eso es tan conocido. Entonces, siempre nos surge un poco esta duda de cuál es el código ético o cuáles son, por ejemplo, en concreto tus límites a la hora de investigar algún tipo de país o de persona. Cada uno podemos tener nuestros límites éticos. Tradicionalmente, hasta hace, vamos a decir, 40 años, todos estábamos medianamente convencidos de que los principios y los valores éticos eran universales. Ahora ya, con la globalización y con las distintas maneras de pensar, es muy difícil afirmar que hay una ética universal, o al menos universalmente aceptada. Ahora bien, yo pienso que cada uno tiene que tener sus límites. Y igual que yo tengo los míos, supongo que los tiene el señor que dirige un departamento financiero o el señor que tiene un despacho de abogados. O sea, exactamente los mismos de acuerdo con las características de cada uno. Lo que sí que está claro es que con independencia de esa ética, que se puede cuestionar en determinados momentos porque alguien no esté de acuerdo, con lo que no... Quiero decir, lo que sí que tenemos que acatar es lo que está establecido de manera legal. Y eso es igual para todos. Con lo cual, cada uno puede tener sus cuestionamientos éticos y decir, yo esto no lo hago porque mentir no va conmigo, si es que es el caso. Bueno, pues vale, pues no lo hagas. Pero lo que no puedes hacer es, bueno, yo voy a matar porque conmigo no va la ética. Ya, oiga, pero es que hay una ley que lo prohíbe. ¿Me explico? Entonces, al final, sí, una cosa es la ética
que cada uno pueda tener desde un punto de vista personal individual, y luego está, tú hacías referencia antes a los códigos éticos. Prácticamente todas las instituciones, al menos a partir de cierto tamaño, tienen su propio código ético. Es decir, además de tener la normativa más o menos común para todos y con sus particularidades por sectores de actividad o por lo que sea, todas tienen su propio código ético que tienen que cumplir, y además ahora exigen incluso que lo cumplan aquellas personas con las que van a asociarse, con las que van a tener algo en común. Con lo cual eso pienso que da muchas más garantías. Sí, he visto que el CNI justo codificó su código ético en 2015. Es bastante reciente aún así. Sí, para volver un poco a la base, ¿realmente qué es la inteligencia? ¿Es una profesión? ¿Es un método de trabajo? ¿Qué engloba ese término? Digamos que la inteligencia puede abarcarse desde distintas perspectivas y tiene varias acepciones, dependiendo de la que queramos buscar. Quizá las que más se emplean son la inteligencia como disciplina. Bueno, de hecho hay másteres y hay posgrados en inteligencia, luego sí que parece que sea una disciplina, y además hay estudios en inteligencia, luego sí, puede ser una disciplina. Tradicionalmente se ha conocido la inteligencia como producto, es decir, el resultado de analizar información para facilitar el proceso de toma de decisiones, o bien como organización. Muchos estamos ya muy habituados a oír: la inteligencia británica dice que no sé qué, o la inteligencia de Estados Unidos no sé cuánto. Bueno, pues ahí nos estamos refiriendo a la organización o a la comunidad de inteligencia de ese país. O bien puede pasar que nos estemos refiriendo a la inteligencia como proceso, como muy bien decías. Ahí normalmente nos estamos refiriendo al ciclo de inteligencia, que es el proceso por antonomasia admitido para producir inteligencia. ¿Qué métodos se utilizan para producir inteligencia? Porque esto suena un poco como investigar, simplemente investigar información, descubrir algo y ya comunicárselo al jefe de la empresa o al jefe de Estado, lo que sea, pero ¿qué hace realmente que la inteligencia sea inteligencia y se pueda englobar en ese término un poco misterioso? Lo fundamental que caracteriza la inteligencia es que una vez, primero, que identifica muy bien qué información necesita. O sea, no vale todo. Otra cosa es que luego trates todo, pero hay cosas que a lo mejor son más difíciles de encontrar, pero si es necesaria hay que buscarla. Siempre, ¿Quién por supuesto, identifica eso? ¿El jefe de Estado, el CEO de la empresa o el propio analista? Si estamos hablando de inteligencia pública, en este caso en España el CNI, pues quien ha dicho sobre qué quiere recibir inteligencia es en última instancia el presidente del gobierno, que es quien firma la directiva de inteligencia. Con lo cual el CNI lo que tendrá que hacer es decir: bueno, pues para atender estas necesidades de inteligencia necesito esta información, y se buscará esa información. Siempre, insisto, por métodos legales, pero allá donde esté, en España, fuera de España, en el espacio, donde esté. Bien. Si por el contrario estamos hablando de la inteligencia privada, la que se hace en un departamento de inteligencia de una empresa, por ejemplo, pues ahí será el CEO, el dueño, si es una empresa más pequeña y muy personalista, el consejo de administración o el responsable de un departamento en concreto que en un momento tiene una necesidad. Eso puede variar mucho, pero al final es el que toma decisiones. Sí, ¿influye, por ejemplo, en el caso del CNI, el gobierno que esté, o el CNI siempre funciona igual? El CNI siempre funciona igual porque tiene una normativa que está por encima del gobierno de turno. Ahora bien, los objetivos informativos, es decir, aquello sobre lo que el gobierno necesita o cree necesitar inteligencia para poder decidir con menos incertidumbre, eso lo marca el gobierno a través de la Directiva de Inteligencia, que, bueno, como sabéis todos, es un documento secreto al que, por tanto, no tenemos todos, bueno, no tenemos casi nadie, diría yo, acceso, y que luego el CNI tiene que darle cumplimiento. Ahora bien, ¿varía mucho dependiendo del color del gobierno? No. ¿Por qué? Porque salvo excepciones, los objetivos informativos, las necesidades de inteligencia para salvaguardar los intereses nacionales son bastante estables y no varían de un año para otro, de una forma brusca. Como viene otro gobierno, venga fuera y otros. Que eso quizá hay también alguna confusión de que, bueno, es que se politiza porque dependiendo de quién esté, no. Y los políticos no
politizan el CNI de buena fe o es que hay un mecanismo administrativo que protege de esos cambios? Hay como una administración que está incluso por encima del gobierno, que permita que instituciones como el Ejército o el CNI mantengan una cierta estabilidad. ¿Por politizar qué entendemos? Porque claro, si por politizar entendemos lo que hacen muchos gobiernos o hacían en Latinoamérica, donde un nuevo gobierno significaba fuera todo el personal del servicio de inteligencia y lo pongo yo todo nuevo, obviamente eso no ocurre. Más por la parte de a lo mejor tomar decisiones de dónde están las prioridades, dónde gastar el dinero, qué temas investigar o cuáles no. Bien, en ese sentido, esos temas sobre los que hay que investigar, insisto, son los que vienen recogidos en la Directiva de Inteligencia y no varían demasiado de un gobierno para otro. No varían, no suelen variar. Puede variar algo, pero normalmente es por el devenir de la historia y de los acontecimientos, pero no tanto porque venga un gobierno de otro color. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que puede hacer y hace un servicio de inteligencia en un país democrático como el nuestro para no politizarse es: tú me pides inteligencia, vale, yo te la voy a dar, en el sentido que el análisis de esa información aconseje, pero lo que no voy a hacer, porque soy un servicio de inteligencia al servicio del Estado, no al servicio del gobierno, es darte la inteligencia como tú quieres que te la dé, en el sentido de, mira, inteligencia que me corrobore que pasa esto, o que me digas que esto no es una amenaza. Eso no. Desde luego que en España y en países de nuestro entorno con unas democracias similares a la nuestra, eso no ocurre. Sí, o sea, el gobierno a lo mejor puede pedir priorizar una parte o poner más dinero en algo, pero luego el CNI va a ser el que decida cómo tomarse esa normativa y, o sea, cómo operar a partir de esa directriz. Digamos que el gobierno dice, pongamos por ejemplo, yo quiero recibir inteligencia sobre terrorismo y la amenaza que supone el terrorismo para España, por ejemplo. Bien, si solo se dice eso, ¿vale? O el terrorismo yihadista o el que sea, pero vamos a hablar de terrorismo en general. Bueno, pues el CNI tendrá que ver qué tipos de terrorismo hay y cuáles suponen una amenaza para España. Ahí tendremos el terrorismo yihadista, pero hace muy poco se ha detenido a un representante en España del grupo La Base. Bueno, pues también habrá que mirar ese terrorismo. Ahora bien, el CNI obtendrá información, elaborará inteligencia y a veces dirá, pues este grupo terrorista es una amenaza por esto y por esto y tiene entre sus ideales o sus ideas hacer esto, le guste o no al gobierno, o lo contrario. A lo mejor pongamos por caso que al gobierno le gustaría detener a un grupo, pero si de los análisis se deduce que no hay indicios como para calificarlo de terrorista, etcétera, 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 aunque no le guste al gobierno, hay que decírselo. Qué curioso, porque normalmente pensamos que los gobiernos, al menos en España, están politizando absolutamente todas las instituciones. Entonces me parece muy curioso que justo el CNI represente un poco los intereses, voy a decir, objetivos de lo que es España, independientemente del gobierno. Pero ¿hay algún momento que se te venga ahora a la cabeza de los últimos años en los que el CNI haya pasado algún tipo de límite ético o de privacidad? A ver, primero respecto a la politización de las instituciones. Una cosa es que cada gobierno, de acuerdo con sus ideas y su forma de gobernar, intente o no manipular a determinadas personas, que al final son las que están al frente de las instituciones, o colocar a personas con las que tienen más afinidad. Y otra cosa es que las instituciones, y por tanto sus integrantes, tengan muy claro su servicio al país y su lealtad a la institución y al país. Un ejemplo de esto, por ejemplo, la Guardia Civil lo estamos viendo muy claro. O sea, todo el trabajo que está haciendo, por ejemplo, la UCO, lo está haciendo desde el punto de vista del rigor de la investigación, guste o no guste. Bueno, pues un poco así funcionan otras instituciones y no tiene nada que ver el hecho de que
al fin y al cabo, la Guardia Civil, desde el punto de vista funcional, depende del Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad. Y eso no tiene por qué politizar una institución y, por tanto, el trabajo que realizan los miembros de esa institución. Claro. Eso por un lado. Y luego, por otro, me preguntabas... Si se te viene ahora a la cabeza, sí. Hay un ejemplo que yo creo que todos tenemos en la cabeza. Pegasus. Perdón, Pegasus, efectivamente. Todos sabemos que la ex secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia está siendo investigada, está imputada por utilizar presuntamente Pegasus para investigar a los independentistas catalanes. Bien, luego, eso es un caso que se ha denunciado y está en la vía judicial porque alguien piensa que se ha traspasado un límite legal. Ahora lo que habrá que hacer es demostrar si efectivamente se hicieron esas intervenciones telefónicas y de comunicaciones en general, si se hicieron de acuerdo con lo que marca la ley. Si se hicieron de acuerdo con lo que marca la ley, no habrá nada que objetar porque es legal, aunque no nos guste. Otra cosa es que se haya hecho fuera de la ley. Ahí de una vez más tenemos que agradecer este Estado de Derecho que tenemos, para garantía de los ciudadanos, de que sabemos que el Servicio de Inteligencia o cualquier otra institución no va investigando a diestro y siniestro a lo James Bond, ¿no? Como decías antes, bueno, pues a ti ahora te meto un chip y aquí te pongo un micrófono y aquí te hago no sé qué cosa, ¿no? No, porque tenemos un sistema muy garantista de los derechos y las libertades fundamentales. Y sabemos que el que no cumple y es pillado, pues tendrá que rendir cuentas por ello. Esto es como cuando yo pongo el ejemplo siempre de cuando vas por una autopista en España. El límite es 120. Si tú excedes ese límite, bueno, si no te pillan, pero eso no quiere decir que no lo hayas sobrepasado. Pero no te han pillado, luego no te van a poner una multa o te van a quitar puntos. Esto es un poco lo mismo. ¿Qué tipo de métodos se usan para recolectar información? Porque imagino que a día de hoy con la tecnología hay millones de cosas que no nos podemos ni imaginar con las que se puede recolectar información de manera un poco más legítima o más ilegítima, pero yo pienso que también el factor humano todavía es muy importante, ¿no? Los agentes en el terreno, la psicología, el agente un poco clásico, como decías, de James Bond, de ir ahí y pues eso, ser actor, por así decirlo, de esa recolección. Entonces, ¿cómo trabaja a día de hoy un servicio de inteligencia? A día de hoy un servicio de inteligencia, sea público o privado, utilizará todos los medios a su alcance para obtener la información que necesite, insisto, siempre con el límite de la ley. A veces habrá que estar muy cerca del límite, puede que sí, pero no superarlo. Entonces, efectivamente, el ámbito o los adelantos tecnológicos están cambiando muchas cosas, en todos los ámbitos y, por supuesto, en el mundo de la inteligencia también. Se pueden obtener muchísima información, pues obviamente a través de redes sociales, a través de imágenes satelitales, a través de incluso sonidos, lo que es la acústica, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde? Pues cada uno dependiendo de sus posibilidades. El que tenga Pegasus, pues porque lo ha adquirido y demás, hasta donde Pegasus le permita, y el que no tenga más que un ordenador y poco más, y no tenga habilidades para OSINT, pues con lo que tenga. Lo que es el factor humano, importantísimo. Solamente un detalle. Hace unos años, no ahora a raíz del conflicto entre Hamas e Israel, pero hace unos años el Mossad, el servicio judío, decía que la tecnología le daba mucha información, muchísima información, pero que quien le decía por dónde se estaban construyendo los túneles eran las fuentes humanas. Qué curioso, estaba justo pensando al contrario, que había cambiado muchísimo los métodos de recolección de información con Internet y pensaba que se había perdido justo lo que decías, el factor humano. Es más, yo diría que el 11S supuso algo, luego después también todos los servicios de inteligencia del mundo y también las empresas, insisto, se han dado cuenta de que la tecnología es muy útil, por supuesto que sí, y ahora tenemos la inteligencia artificial además, es muy útil, pero
las personas a veces tienen una información que no te puede dar la tecnología. Tú puedes saber por dónde empiezan a cavar un túnel, pero lo que hay por debajo tú no lo vas a ver. ¿Y eso quién te lo va a ver? Necesitas a Un alguien ojo ahí humano, metido claro. en el Hamas. Pongo este ejemplo porque digamos que salió a la luz y el Mossad, que por todos está considerado como uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo y además con muchas capacidades tecnológicas y con una amenaza, con un adversario clarísimamente identificado. O sea que eso es un poco cómo se recopila o cómo se obtiene esa información, dependiendo de las habilidades y de las capacidades que cada uno tenga. ¿Todo está en Internet? No. Ni en la web superficial, ni en la dark, ni en la deep. No todo está ahí. Hay muchas cosas que las tiene cada persona, bueno, pues en su cabeza porque es con lo que trata, etcétera, etcétera. Y muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces la mejor información, esa información que te aporta un valor determinante o la pista que te faltaba, te lo da el hablar con una persona. ¿Funcionan igual los códigos éticos y el Estado de Derecho cuando los servicios de inteligencia operan al exterior? Por ejemplo, el Mossad, o sea, es a lo mejor el ejemplo más extremo, pero cuando asesinan a líderes iraníes o cuando lo que hicieron hace un par de años de explotar los walkie-talkies del Hezbollah, esto no suena muy legal que se diga. ¿Cómo afecta en este sentido? Aquí el tema se ve muy claro, sobre todo en el caso del Mossad y en el caso de la inteligencia de Estados Unidos. Yo son los dos casos donde lo veo más claro, que a veces cuando actúan en el exterior decimos, bueno, aquí el derecho internacional, no sé yo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que estos dos países en concreto, Israel y Estados Unidos, tienen una normativa que dicen que en virtud o para salvaguardar la seguridad nacional, pueden hacer, no todo obviamente, pero casi todo. Son garantistas dentro de sus respectivos estados, pero digamos que fuera se amplía el abanico de cosas que pueden hacer siempre para salvaguardar esa integridad o esa seguridad nacional. ¿Es cuestionable o no? Bueno, ahí cada uno podrá tener su visión y su no visión. A veces es tomar las normas de derecho internacional y decir esto casa o esto no casa, pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y además son los dos mejores servicios de inteligencia que hay en el mundo. Bueno, dos de los mejores. Dos de los mejores. Pero claro, al final, ¿qué haces? ¿Pedir una resolución a Naciones Unidas? ¿Quién está en Naciones Unidas? En el Consejo. En el momento en que esté, claro, y te lo vete, fuera. Ya. O si digamos el exceso lo ha cometido un país del este, vamos a decir del este para entendernos, me da igual quién está en el Consejo, Rusia. Es decir, que cuando hay violaciones del derecho internacional, depende, ya sabemos todos, de quién la haya incumplido, pues a veces las resoluciones son más fáciles de que alcancen la aprobación o menos. Eso no es que lo diga yo, es que es empírico, vamos, no. Sí, bueno, y se ve que pasa, independientemente de lo que digamos, eso pasan a veces escándalos y... ¿Cuál crees que es el problema de CNI o qué no está haciendo para que no estemos entre los mejores servicios de inteligencia? Porque por lo que he visto está el de Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Israel, pero España y Francia incluso. Pero España estamos bastante bajos. Yo pienso que el servicio de inteligencia español es un muy buen servicio de inteligencia de acuerdo con las amenazas y las capacidades, los recursos que tiene España. ¿Nosotros con quién nos tenemos que comparar? Además de que las comparaciones ya sabemos todos que son odiosas, pero nosotros no nos podemos comparar con el Mossad. Vale, es un país pequeño, pero tiene unos recursos impresionantes y además los ciudadanos y el Estado israelí se sienten amenazados desde hace muchos años y siempre por los mismos, digamos. Con lo cual tienen muy claro y todo lo van a volcar ahí. En el caso de Estados Unidos es que compararnos con un país que tiene 17 agencias de inteligencia y nosotros tenemos una,
al margen de recursos, una normativa que en el exterior, como hemos dicho, bueno, pues es más laxa para ellos, etcétera, etcétera. Claro, ahí no podemos competir. Sí, porque además el CNI es todo, es inteligencia interior, exterior, contrainteligencia, eso es todo a la vez. Claro, entonces, ahora, es un servicio bien considerado, con el que la inmensa mayoría de los servicios de inteligencia del mundo, siempre que haya un interés común, van a querer colaborar, cooperar y compartir información. Entonces yo pienso que tampoco tenemos que apenarnos de que tengamos es que tenemos un servicio de inteligencia que responde a una serie de circunstancias históricas, que está en una buena posición, pero teniendo en cuenta, insisto, el país con sus amenazas, con sus recursos, con sus capacidades, etcétera, etcétera. Sí, supongo que también depende de las amenazas y que tendría más fuerza cuando teníamos, por ejemplo, el grupo terrorista ETA, y que ahora mismo no tenemos tan identificadas amenazas tan concretas. Bueno, identificadas sí que están. De hecho, es verdad que a la Directiva de Inteligencia no podemos acceder porque es un documento secreto, pero a la Estrategia de Seguridad Nacional sí que podemos acceder porque es un documento abierto. Y nos puede dar una idea, porque, de hecho, la Estrategia de Seguridad Nacional habla de amenazas para la seguridad nacional, aunque está hecho por el Departamento de Seguridad Nacional, no por el CNI, pero es lo que siente también el gobierno, con lo cual nos puede dar una idea. O sea, yo no creo que sea un problema de que las amenazas no estén bien definidas. Sí que están bien definidas y además están priorizadas, como tiene que ser. Ahora no tenemos terrorismo de ETA, ¿vale? Pero tenemos otras amenazas. Antes no teníamos el mundo ciber como amenaza. Y ahora sí que lo tenemos. Hace unos años, pues a lo mejor la autonomía energética no era una amenaza como puede ser hoy. El cambio climático hace unos años no lo es y ahora es. O sea que van cambiando las amenazas porque la vida va cambiando y las circunstancias. Pero eso no quiere decir que no vayamos teniendo las amenazas claras. Y en el ámbito de la cooperación, he escuchado esta mañana, preparando este episodio, que los países tienen amigos y aliados, pero que los servicios de inteligencia solo tienen a otro servicio de inteligencia enfrente. ¿Hasta qué punto esto es real? ¿Nosotros cooperamos con los servicios de inteligencia europeos o de la OTAN, o realmente cada país tiene herméticamente cerrados sus intereses, su personal, su trabajo? Cada servicio de inteligencia tiene protegido, muy protegido, su personal, etcétera, etcétera, pero porque la ley lo establece así. Uh-huh. En el caso de España, la ley dice que la identidad de los miembros del CNI es secreta. Luego, no es que lo quiera tener el CNI como muy bien guardada esa identidad o los procedimientos, etcétera. No, es que se lo manda la ley. Igual les ocurre a otros servicios de inteligencia de otros países. Pero esto no quiere decir que los servicios de inteligencia no cooperen. El servicio de inteligencia español coopera con prácticamente todos los servicios de inteligencia del mundo, siempre y cuando haya un interés común y legítimo para los servicios de inteligencia de España y del país en cuestión. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Somos aliados. Bien, somos aliados, pero cooperamos en esto porque tenemos un interés común. Imaginémonos, guerra en Europa, como consecuencia del conflicto ucraniano del que se habla ahora. ¿Es común para los países de la Unión Europea? Bueno, aquí podríamos decir que para unos más que para otros, pero bueno, bien, pues entonces como el interés es común, que es evitar ese enfrentamiento con Rusia, todos vamos a colaborar. Uh-huh. Imaginémonos, si nos metemos en un tema ya, vamos a decir, económico. Bueno, pues yo quiero que una empresa mía se lleve la adjudicación de un contrato para construir submarinos. ¿Ahí va a haber interés común? No. Porque los británicos querrán llevarse ellos, que sus empresas se lleven el contrato, los franceses que se lo lleven los suyos, los italianos los suyos y España los suyos. Entonces ahí vamos a cooperar. No. ¿Y ahí se chocan entre ellos los servicios de inteligencia o hay una cierta cordialidad entre aliados en ese sentido? O sea, ¿nos espiamos entre nosotros? Hombre, claro. Realmente... A ver, nos espiamos. Espiar, ya sabéis que a mí es una palabra que no me gusta en este entorno. Porque espiar, bueno, más que fantasioso, es que espiar es algo que se hace de manera ilícita.
Y nosotros estamos diciendo que inteligencia y espionaje no es lo mismo. Ahora, ¿se observan y se investigan unos a otros? Claro, es que de eso va también el juego. Bueno, dices que espiar no, pero los americanos sí que espían bastante a las potencias europeas, ¿no? Ya, pero eso desde nuestra perspectiva, pero no desde la suya. Bueno, es lo que decíamos antes. Que claro, decíamos ellos de amparándose en la seguridad nacional les valen muchas cosas más de las que nos puedan valer a nosotros. Pero en el caso que ponía yo antes del tema de la adjudicación de un contrato o algo así, en un país tercero, ahí vamos, no cooperamos. Es más, si podemos, nos contamos mentiras. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los intereses nacionales de un país frente a los de otro. Y bajando un poco a lo que es nuestra etapa en la vida, ¿cómo se...? ¿Cuál, la vuestra o la mía? Porque claro, las etapas son distintas. Claro, en la nuestra, ¿cómo puede alguien prepararse para entrar en el CNI en España? Bueno, para entrar en el CNI de España lo que hay que hacer es, lo primero, tener vocación. Segundo, cursar los estudios que cada uno estime oportunos. ¿Puedes estudiar cualquier carrera y entrar en un Sí, puedes estudiar cualquier cosa, incluso puedes entrar como personal administrativo, grupo C de la administración, y no tener estudios superiores, lo que son estudios universitarios. Claro, porque en los servicios de inteligencia hay todo, ¿no? Claro. Militares, policías, personal civil, estudiantes, ingenieros... estudiantes, o sea, hay estudiantes, se quiere decir graduados, quiere decir... Claro, hay graduados, no graduados, hay doctores, y hay personal, insisto, que a lo mejor, por ejemplo, pues hay fontaneros, pues claro que hay fontaneros, oiga. Estudiantes a lo mejor también, que yo por las mañanas me dedico a otras cosas. Bueno, bien, ¿vale? Puede ser. Se lo quitaremos. De hecho, estudiantes somos todos, o sea que al final, sí. Bueno, pues también. Pero quiero decir que ¿el CNI tiene sus jardines? Sí, pues tendrá sus jardineros. ¿Y para ser jardinero qué hace falta? Pues ser jardinero y entender de jardines y de plantas. Ya está. Sí. Entonces, eso es lo que hace falta. Y luego, pues, obviamente, como para cualquier otro trabajo, como decís vosotros los jóvenes, aplicar. Es decir, enviar el currículum. El CNI tiene una página web donde dice trabajar con nosotros o algo parecido, no sé cómo lo dice. Bueno, pues ahí pones tu currículum, si cumples lo que ellos buscan en cada momento por tu perfil, no solo académico, sino un montón de circunstancias, pues te llamarán y si pasas las pruebas, pues entras. ¿Tienen unos requisitos concretos? Por ejemplo, ¿necesito ser española para entrar en el CNI español? Sí, pero eso lo tienen todos los servicios de inteligencia de todos los países del mundo. Es decir, si tú quieres entrar a la CIA, obviamente tienes que ser ciudadano estadounidense. ¿Y cómo funciona si tienes doble nacionalidad? Ahí hay conflictos de intereses. Ahí, si tú eres español, en este caso, aunque tengas doble nacionalidad, puedes optar. Luego, si superas todos los estudios y las investigaciones de seguridad, podrás acceder. O sea, ser español no te exige que tengas doble nacionalidad o solo la nacionalidad española. Igual que en principio, como no podía ser de otra manera, no te dice si tienes que ser nacional español de origen o por qué has adquirido la nacionalidad. Y ahí ya entraríamos con el derecho internacional privado, ¿no? Que hay personas que no pueden renunciar a su nacionalidad original porque su normativa se lo impide. Sí. Con lo cual, bueno, ahí no puedes hacer más que, bueno, eres español, sí, cumples los requisitos que tienes que cumplir para entrar en el CNI, sí, vamos a hacer el estudio de seguridad como a cualquier ciudadano, no solamente a los que tienen doble nacionalidad, sí, no, ya está. ¿Qué tipo de cosas se verifican en esa investigación? No Supongo que te miran muy de cerca. Pues supongo que te mirarán, claro, supongo que te mirarán un poco, pues, ¿qué haces en la vida? No sé, imagínate, pues es que yo tengo antecedentes penales, pues mira, va a ser que probablemente no entres. Pero vamos, igual que tampoco puedes acceder a un montón de oposiciones, no puedes ser juez, no puedes, porque es un requisito legal. O incluso hay, no sé qué más, pues mira, no tengo antecedentes penales, pero sí que, pues hombre, tengo una pandilla con la que por la noche nos dedicamos a quemar contenedores y traficamos con no sé qué para sacarnos unas pelillas. O sea, a lo mejor, no lo sé, pero bueno, habrá que ver. Y luego, pues, no sé, si viajas mucho a determinado lugar y sin aparentemente un motivo,
o mantiene relaciones con gente vinculada a servicios de inteligencia de otros países, etcétera, etcétera, pues supongo que eso son causas de, si no exclusión, sí de estudio con más detalle. Sí, porque son temas con los que tienen precaución extrema, intuyo, claro. ¿no? Que a la mínima sospecha pasan a otro... No sé si es la mínima o la sospecha debida. Duda razonable, ¿no? A lo mejor no es sospecha, pero la mínima duda razonable... Pero es lógico, claro, es que van a manejar información sensible que si llega a manos de quien no debe llegar, la seguridad nacional, los intereses nacionales pueden sufrir las consecuencias. O sea, que no estamos hablando de que es un capricho. Sí. ¿Y es necesario mantener un perfil discreto, por ejemplo, en las redes sociales? ¿O puedes entrar incluso aunque publiques absolutamente toda tu vida o incluso tus ideologías políticas en las redes sociales? A ver, tú puedes hacer una vida normal, trabajes donde trabajes. Me hablas de discreción. Es que yo pienso que todo el mundo debería ser discreto en redes sociales, pero por 1000 motivos. Tanto un señor que trabaja, señora, que trabaja en el CNI, como un señora que trabaja en Telefónica. ¿Por qué? Pues porque si yo voy diciendo cosas de mi empresa en redes sociales de una manera, vamos a decir, demasiado fluida, sea o no, de una forma intencionada o no, puedo ocasionar serios problemas a mi empresa o, en este caso, a la seguridad nacional. Entonces, yo pienso que discreto hay que ser siempre. Si a eso le añadimos las posibles repercusiones que tenga para cada uno de nosotros el contar o no determinadas cosas en redes sociales, pues se impone discreción. Pero puedes decir lo que quieras. Puedes siempre y cuando nada te vincule con la institución para la que tú estás trabajando o para la empresa. O sea que no buscan exactamente, uno de los requisitos no es que seas especialmente discreto. A ver, tienes que ser especialmente discreto. Ah, vale. Pero tienes que ser especialmente discreto con lo que tienes que ser muy discreto. Sí, en este caso con la institución. Entonces, claro, pues, y con todo lo que tú no debes contar. Pero insisto, esto es igual en todas las empresas. Lo que pasa que a veces vemos más fácil el salvaguardar y el proteger los intereses nacionales que salvaguardar los intereses de nuestra empresa, porque normalmente nos sentimos más identificados con nuestro país que con nuestra empresa. Pero tienes que ser igual de discreto. Imaginaos que mañana, si yo fuera trabajadora de la empresa X, yo dijera, uy, pues en mi empresa hay muy mal ambiente, nos pagan fatal, llevan 5 meses de retraso y no sé cuánto. Eso, si llega a manos de un competidor o de alguien que por el motivo que sea quiere atacar en el buen sentido, no en el sentido físico, a nuestra empresa, desde luego que se hemos puesto en bandeja. Bueno, pues eso funciona igual para todas las instituciones, ya sean públicas o privadas. Entonces hay que ser... Hace unos años hubo un cierto escándalo en Francia porque los guardaespaldas del presidente... cuando había un desplazamiento, a lo mejor parte del equipo iba un día antes al sitio y ellos subían en Strava sus recorridos corriendo. Claro. Y entonces había gente que era capaz de identificar a esas personas como formando parte del equipo de guardaespaldas y que veían los recorridos y en base a eso decían, vale, se va a alojar en 2 días el presidente en este hotel y va a ir a tal sitio, a tal hora. Y había gente que era capaz de predecir de forma súper concreta detalles de lo que va a hacer el presidente. Y claro, es información delicada. Entonces, claro, es que es por un eso digo ejemplo que... de cómo hasta gente tan cercana a las más altas esferas del poder, si no tienen cuidado, pueden revelar cosas muy delicadas. Claro, es que hay que tener por eso muchísimo cuidado. Porque, insisto, esos señores o esos guardaespaldas, fueran señores o señoras, probablemente no hacían públicos esos datos, a lo mejor ni siquiera sabían que se publicaban, pero estaban ahí esos datos y no lo hacían con ninguna intención. No era malintencionado, pero eso, visto por quien pueda estar interesado en saber los movimientos del presidente, fijaos lo que puede suponer. Ah, pues yo sé que este señor va a ir por aquí, pues voy a hacer lo que crea que debo hacer. Entonces eso es muy peligroso, igual que las fotos. No, oiga, me voy a poner las fotos, ya, pero es que yo por esta foto sé que estás... Sí,
¿Y qué tipo de pruebas, si las puedes decir, si las conoces, hay para entrar como agente de terreno? Porque, por ejemplo, hay una que no sé si es un mito, pero es que te dejan solo en un pueblo que no conoces cuál es y tienes que volver a X sitio que te mandan. ¿Son reales ese tipo de pruebas? No tengo ni idea. No lo sé. O sea, realmente no lo sé. ¿Y hay alguna forma de saberlo sin aplicar esas pruebas? No creo que sean públicas. Yo creo que la única manera Carmen, si de saberlo... preparar, ¿eh? ¿Quieres entrenar? Sí, estoy viendo. Yo creo que la única manera de enterarte es si consigues que alguien que las haya hecho te lo cuente, pero entonces la otra persona estará faltando a su deber de reserva. Le pones en compromiso. Entonces, creo que es la única manera, pero no lo sé. No lo sé. Sí. ¿Y qué le podría recomendar a alguien que quisiera entrar, o a mí, por ejemplo, como agente de terreno por parte de un servicio de inteligencia? Pues si quieres entrar, lucha por ello. O sea, es lo único que puedo recomendar. Si tú quieres trabajar en un servicio de inteligencia, como puede ser el CNI, pues lucha por ello. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues, como he dicho antes, aplicar. Sí. Envía tu currículum una vez que termines tu grado, que ya te queda poco, pues lo grado, y luego, pues, te dirán, ¿y qué tipo de trabajo te gusta más? No sé qué. Digo yo que no lo sé. Pues mira, tu perfil se ajusta a esto, se ajusta a lo otro, y ya está. Pero yo es lo único que os puedo decir. Si eso es lo que realmente os llama, porque tenéis vocación, todos tenemos que intentar, o no intentar, todos tenemos que luchar por conseguir aquello que queremos. Sí. Luego ya veremos si lo conseguimos o no, pero todos deberíamos intentarlo. Para salirnos un poco de este tema de inteligencia, de servicios de inteligencia, una de tus áreas de interés es la inteligencia económica. ¿Qué nos puedes decir de ese término? Bueno, la inteligencia económica, lo primero que me viene en la cabeza cuando me dices que qué os puedo decir del término es que hay muchísima confusión. Muchísima confusión por varios motivos. Primero, porque durante muchos años la inteligencia económica, hablo del caso español, la inteligencia económica ha sido entendida como toda la inteligencia que producía el servicio de inteligencia, es decir, el CNI, para defender los intereses económicos españoles, nacionales. Bien. Lo primero es entonces romper esa barrera. Inteligencia económica no solamente es la que hacen los estados, sino también la que hacen las empresas. Eso por un lado. Y además hay confusión porque por ahí, nos viene mucho del inglés, está la business intelligence. Y entonces, claro, dice, pues ya está, inteligencia económica, inteligencia de empresa, pues ya está. Pero es que no es lo mismo. Una analiza datos internos y la otra analiza datos, no datos, informaciones internos, externos, de todo tipo. Entonces, hay muchísima confusión, mucha. ¿Para mí qué es? Para mí es toda la inteligencia, es decir, análisis de información para salvaguardar intereses del ámbito económico. Lo haga el Estado o lo haga una empresa. Una empresa puede además salvaguardar sus intereses económicos de muchas maneras, no solamente investigando a su competidor, sino también muchas veces cuidando su reputación. O sea, que lo puede hacer de muchas maneras. Y yo creo que tan inteligencia económica es una como otra. Bueno, y habrá también muchos intereses comunes incluso entre grandes empresas, ¿no? Claro. Que a lo mejor colaboran entre ellas, no sé, por ejemplo, todas las petroleras del mundo. Digo yo que habrá intereses comunes entre ellas, o por lo menos petroleras de un mismo país o región, para asegurar unas condiciones mínimas para que su negocio prospere. No sé si me equivoco, pero... A ver, en algunos países funciona mejor que en otros. Es decir, el corporativismo por sector y nacional, en algunos países funciona y tienen muy claro que, mira, si queremos luchar, pongamos por caso, el sector del automóvil, ¿no? Imaginémonos, bueno, pues si queremos luchar, esto me lo estoy inventando todo, si queremos competir con los coches chinos y no queremos que nos coman el terreno, pues una buena opción sería que la industria automovilística francesa se uniera para luchar, entre comillas, contra el automóvil chino, que las alemanas hicieran lo mismo, etcétera, etcétera. A veces ocurre, dependiendo de los países. Depende de los países y de la importancia que tenga ese sector para la economía nacional.
Pero claro, luego está la competencia entre empresas. O sea, podemos luchar contra el competidor común, que en este caso es China y es nuestro adversario, ¿vale? Pero luego cada uno intentará quitarle la porción que pueda al otro. Claro, sí. O sea, que eso... Bueno, es un poco como lo que explicabas antes de los servicios de inteligencia de los propios países. Claro. Colaboran en otras, Es que es en algunas igual. cosas y en otras tienen que competir. Claro, es que funciona porque igual. es la naturaleza misma de Eso una es. empresa. Eso es, que funciona así. ¿Y colaboran empresas y servicios de inteligencia públicos en ese sentido? Sí. Para sí. salvaguardar intereses económicos. Sí. En España colaboran, desde mi punto de vista, menos de lo que se debería. ¿Por qué? Porque la inteligencia pública, hasta donde yo sé, tiene muy buenas relaciones de cooperación y de colaboración, etcétera, etcétera, con empresas de sectores estratégicos. ¿Y qué pasa con las que no son sectores estratégicos o que son pymes, muy pymes? Que no hay esa cultura de inteligencia, ¿no? No hay cultura de inteligencia, entonces no saben dónde pueden ir y no se los considera, ¿no? Hay otros países en los que lo tienen muy claro y muy superado. ¿Cuál es nuestra gran carencia en este sentido? Que yo ya, yo lo he dicho varias veces, es que no tenemos un sistema de inteligencia económica en España. No lo tenemos. ¿Por qué? Cada uno ahí puede tener su interpretación. No lo tenemos. Sería bueno que lo tuviéramos. ¿Cuál es tu interpretación? Mi interpretación es que no hay voluntad política de hacerlo. Obviamente, si hubiera voluntad política ya se habría hecho, pero no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y segundo, que es un caramelo demasiado rico y todos lo quieren dirigir. Entonces, bueno... Lo que hablábamos de politizar las cosas, ¿no? Todos politizar... todos quieren tener sus sistema intereses ahí metidos. Bueno. Más que el tema de la politización es de quién quiere liderar ese sistema de inteligencia económica. Y, por ejemplo, ¿debería ser el CNI, que es el que tiene realmente la experiencia en España de hacer inteligencia económica? ¿Debería ser, puesto que es económico, el Ministerio de Economía y Hacienda? ¿Debería ser el Ministerio del Interior? Porque por aquello de que es la seguridad interior. ¿Debería ser el de entonces, el de innovación? ¿El de industria? Yo qué sé. Entonces, presidencia de gobierno. ¿Quién? ¿Cómo se ha resuelto ese problema? No se ha resuelto porque no tenemos. Países, digo, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, Francia lo tiene perfectamente estructurado, ¿eh? Y ahí tiene una unidad que es la que coordina todo lo que es el sistema de inteligencia económica, donde colaboran empresas, donde colaboran expertos, donde colaboran... por supuesto, instituciones públicas, todos los ministerios que tengan que colaborar, universidades, etcétera, etcétera. Tiene una cultura de inteligencia que no tenemos nosotros. Sí, además la centralización del Estado francés supongo que con eso ayuda, pero en España nos cuesta un poco esas cosas, ¿no? Ya, bueno, no sé, supongo, no sé, yo no sé si nos cuesta o no, pero... Pues muchísimas gracias por esta conversación. Yo creo que hemos abordado temas muy importantes y creo que hemos desmitificado algunas cosas de la inteligencia. De los consejos. Es justo lo que vale. estaba haciendo. Creo que hemos desmitificado algunas cosas porque incluso nosotros que estudiamos algo bastante cercano al mundo de la inteligencia todavía nos falta por aprender y vemos demasiadas películas o demasiadas noticias del comisario Villarejo, ¿puede ser? Entonces, queríamos terminar preguntándote qué 2 consejos darías a ti misma, con la experiencia que tienes, a tu yo de 20 años o incluso a personas de 20 años, estén o no en la carrera universitaria. A ver, yo a mí misma, con 20 años no me daría consejos, sobre todo porque ya no tiene remedio. Entonces, ¿para qué? Sí. Entonces, bueno, con lo cual voy a aprovechar para 2 consejos desde mi experiencia hacia los que sois muy jóvenes. Primero, luchad por lo que os guste. Si vosotros creéis que os atrae el mundo de la mecánica, pues luchad por ser un buen mecánico, ya sea ingeniero o técnico de taller o lo que sea. Pero si es lo que te gusta, lucha por ello. Si lo que te gusta es la inteligencia, lucha por dedicarte a la inteligencia, bien en una empresa o bien en el servicio de inteligencia del país tuyo, en este caso España.
lucha por ello. Luego ya veremos si lo consigues o no, si te decepcionas, si te ilusionas, si consigues realizar tu sueño. La vida lo dirá. Ese sería uno. Y el segundo, no os canséis nunca de aprender. Nunca se sabe lo suficiente, de nada. Con lo cual, aprended, aprended y aprended. Ese es mi consejo, y ese no solamente se lo daría a mi yo de hace 20 años, sino que me lo doy cada día a mi yo de ahora. Con lo cual, eso es lo que os diría. Sí, además justo el primer consejo lo has ido adelantando a lo largo del episodio, y es una cosa que se puede prácticamente poner a cada parte de tu vida, o sea, incluso no solo en el ámbito laboral. Y además es justo uno de los consejos que más nos dan los profesores, sobre todo de carreras como historia, nos lo dicen mucho. Entonces la verdad es que desde luego que es bastante valioso. Sí, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Si te ha gustado esta conversación, tenemos diferentes episodios en nuestras redes sociales. Somos Carmen, Fritz y Hugo. Y desde Hablar Claro estamos comprometidos por mejorar cada día la calidad de nuestro trabajo, por lo que vuestro apoyo y sugerencias valen mucho para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.